Los saluda Juan Carlos Camiña. Hoy comenzamos la segunda temporada con Fibras y Hebras. Si bien es cierto, la primera temporada estuvo llena de recetas, combinación de productos, insumos, esta segunda temporada la hemos destinado a todo lo que son los equipos de producción, equipos de trabajo de antaño, equipos de trabajo en sitios abiertos, descampados o para un departamento. Muchas veces nosotros nos encontramos con limitaciones para una cocción, para poder degustar algún tipo de corte o algún tipo de preparación y no tenemos los equipos. Hoy le presentamos nosotros un equipo diseñado exclusivamente para todo tipo de preparación, tanto en cocciones profundas, en cocciones al palo, en cocciones al carbón, a la parrilla, a la plancha, y hoy lo vamos a definir en este equipo que tenemos aquí. Como les vuelvo a repetir, en el transcurso del día de hoy vamos a explicarles paso a paso los beneficios de este nuevo equipo que tenemos acá. Hoy vamos a presentar el bife de marucha del Fundo Noemiro, con cortes exclusivos, cortes muy especiales de res. Como les repito, este es un bife de marucha, un corte muy generoso. Miren el color de la carne, la textura que tiene. Nosotros vamos a procederle a dar un corte para que pueda tener una mayor visibilidad y también para que tenga una cocción que la vamos a hacer acá en la reja. ¿Okay? Nosotros lo que vamos a hacer ahora es simplemente adherirlo con sal gruesa, ¿no? Vamos a adherir ahí que esté un poco generoso con la sal, un poco rápido, ¿ah? Nada más. Listo. Después vamos a hacer una preparación con sal y un poquito de hierbas. Y como verán, el equipo es desmontable y justo para todo este tipo de preparaciones, ¿no? Un poco en la mitad, vamos a ver. Yo creo que ahí va a estar muy bien. Salamos, queda ahí y regulamos la altura, que va a ser aproximadamente a 3/4, ¿no? O 45 grados. Listo, la dejamos descansar allí. Y la particularidad de este producto, como lo repito, tiene una versatilidad. Como verán, yo lo he utilizado como una pequeña mesa para iniciar el programa, ¿no? Ahora cerramos, nuestra plancha empieza a tener temperatura y nuestra llama empieza a trabajar. Esta particularidad de este producto es que también es giratorio, puede quedarse allí, lo puedes girar de acuerdo al viento que tenemos, ¿no? O lo podemos girar para acá. Entonces, de tal forma que el fuego, la cocción va a ser pareja. La carne no se nos tiene por qué secar, la carne va a ser muy jugosa, muy fresca, muy suave. ¿Por qué estamos utilizando la parra? ¿Por qué la curiosidad? ¿Por qué el interés? ¿Por qué las propiedades que nos puede aportar la parra? ¿Cuál es el detalle en todo esto? Vamos a apreciar el color de la carne. Muchos pueden decir simplemente es un fuego. No, es un fuego, pero también es un aroma y un color, aunque no lo crean. Podemos apreciarlo. Nuestro corte ya tiene aproximadamente 35 a 40 minutos. Lo vamos a poder apreciar aquí, miren. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta el color de la carne? Es un color que no lo logramos con cualquier otro tipo de leña. Porque ahora a marcar nuestros productos, todo lo que es la guarnición, el choclo, la papa, un poco de piña, un poco de apio,
Acá tengo vainitas cortadas al tamaño. Entonces la carne está terminando de dar cocción. Es marcar nuestros productos. Es un choclo que está cocido. Acá tengo las vainitas también precocidas, no mucho. Les estamos echando acá en nuestra plancha para que vayan tomando temperatura. Algunas de estas las vamos a marcar, no todas. Y vamos a ir complementando todo lo demás para estar listos. Poner nuestras papas, papa cocida en rodajas, para que vaya marcando. ¿No? Por acá. Las otras las ponemos. Pimiento rojo, para que haya un contraste de color. Siempre utilizamos nuestro pimiento en las preparaciones. Como les repito, como les dije al principio del programa, pueden visitarnos en las redes. Estamos como Fibras y Hebras, como Juan Carlos Camiña. Vean en la parte superior donde está la tienda. Ahí tenemos los productos variados, ¿no? Tenemos que ponerle ahora un poco de brócoli, que traen, todo está precocido, todo tiene una precocción, ¿no? Entonces vamos a ponerle acá el brócoli también para acompañarlo, acompañar nuestro corte con mucho verde, mucho rojo, un poco de tubérculo. El siguiente enlace podrán encontrar en nuestra tienda virtual. Nosotros no solamente estamos con el equipo en el tema de la cocina, las esculturas en madera, estamos también en el tema de la investigación, el rescate de nuevas recetas que se han ido perdiendo a través de los años, recetas ancestrales, nuevas técnicas de cocción, equipos de asado, equipos de cocina ancestrales, equipos de cocina para un departamento, para un ambiente abierto, para el campo y ahora para la playa, ¿no? Ahora que viene el tema de la playa, hay gente que tenemos restricción y bueno, vamos a tratar de acomodarnos, acondicionarnos a todo lo que nos ha venido este 2020 que ya se nos está yendo, ¿no? Un poco de queso rallado, perdón, para que pueda derretirse, ¿no? Que entre el choclo ahí, el queso ahí adentro, que se apelmace un poco. Ya el choclo tiene temperatura, está ahí, listo. Listo. Emplatar ahora, ya hemos tenido aproximadamente 1 hora con 30 minutos, un fuego suave. Nuestra carne ya está muy tierna, muy jugosa. Vamos a proceder a desenrejarla. La vamos a acompañar con todos nuestra guarnición que hemos ido preparando conjuntamente con ustedes, ¿no? Vamos a desenrejarla. Vamos a emplatar nuestra carne. Listo. Corte para que puedan ver ustedes la suavidad de la carne y también cómo ha quedado por dentro, ¿no? ¿Se dan cuenta? Poner nuestro brócoli por aquí. Es desarmable, el equipo es bien versátil, lo puedes llevar a cualquier lugar, puedes ir donde un familiar, lo puedes transportar, puedes preparar ahí, puedes dar toda una clase magistral de parrillas, preparaciones a la leña, al palo. Vamos a ir compartiendo muchas recetas. Esta preparación de hoy día aproximadamente puede acompañar perfectamente como para unas 6 personas por los cortes y la cantidad de guarnición que tiene. Ahora, lógicamente, tú puedes acompañarlo con más, ¿no? Pues, vamos a echarle un poco de aceitunas para hacer una combinación de colores, una aceituna, perejil sobre nuestro choclito.
adornando nuestro plato. Nuestra preparación, el perejil, aparte que le aporta un aroma especial a todo, le da un contraste muy bonito de color, ¿no? Y para culminar, vamos a ponerle un poco más aquí de ajonjolí sobre nuestra preparación. La temporada, visítenos en las redes como Fibras y Hebras o Juan Carlos Camiña. Estaremos gustosos de poder compartir con ustedes cualquier experiencia o alguna duda que tengan respecto a la cocina o tanto en la escultura de madera o algún tema.